¿Qué pasa cuando una empresa despide a la persona que tenía toda la información clave 3 días antes de la reunión de resultados más importante del año? ¿Y si ese jefe que firmó el despido tuvo que sentarse frente a la junta directiva sin los datos, sin las cifras y sin ninguna respuesta? Hoy te cuento exactamente cómo ocurrió. ¿Y por qué esta historia dice algo muy profundo sobre cómo funcionan realmente las organizaciones? Quédate hasta el final. Porque lo que pasó en esa sala de reuniones nadie lo vio venir. Ni él. Esto no es un cuento de venganza. No voy a romantizar el sufrimiento de nadie ni a celebrar el fracaso ajeno. Es un caso real que ilustra algo que los manuales de gestión empresarial nunca te explican con esta claridad, el verdadero costo de despedir mal. Y ese costo, casi siempre, lo paga quien menos lo espera. Había una empresa mediana. Sector servicios. Crecimiento sostenido durante 4 años. En el equipo de análisis trabajaba una persona que llevaba casi 5 años construyendo algo que, desde fuera, era invisible, el sistema de memoria institucional de la empresa. No era un cargo glamoroso. Era la persona que sabía dónde estaba cada dato. Que conocía el contexto detrás de cada número. Que recordaba por qué se había tomado cada decisión estratégica en los últimos 4 años. Cuando el nuevo director llegó, vio un perfil técnico sin visibilidad. Sin presencia en las reuniones de alto nivel. Sin el lenguaje político que se habla en los pisos de arriba. Y tomó una decisión que, sobre el papel, tenía sentido, recortar ese puesto para financiar una nueva posición más alineada con su visión. Lo que no evaluó fue lo que esa persona se llevaba consigo al salir por la puerta. El despido se ejecutó un martes. La reunión de resultados trimestrales con la junta directiva estaba programada para el viernes. 3 días. El director no lo vio como un problema. Tenía acceso a los sistemas. Tenía el equipo. Tenía los dashboards. Lo que no tenía era el contexto. Porque los números sin contexto no son información. Son ruido con formato de tabla. ¿Por qué habían caído las ventas en la región norte ese trimestre? La persona despedida sabía que era por un cambio en la política de crédito que se había tomado deliberadamente 6 meses antes. Estaba documentado, pero en 3 capas de carpetas que nadie más sabía navegar. ¿Por qué el margen operativo mostraba una anomalía en febrero? Había una reclasificación contable acordada con el equipo financiero. Verbal. Sin acta. Solo esa persona lo recordaba con precisión. ¿Por qué el cliente más grande había reducido su volumen de compra? Había una negociación en curso. Confidencial. Gestionada directamente por esa persona durante meses. 3 preguntas. 3 respuestas que el director no tenía. Y la junta directiva iba a hacer exactamente esas 3 preguntas. El viernes llegó. La reunión empezó puntual. La junta directiva, acostumbrada a recibir análisis sólidos y contextualizados, notó algo diferente desde las primeras diapositivas. Los números estaban. El relato no. Cuando llegaron las preguntas, el director respondió con generalidades. Vamos a revisar eso en detalle. Tengo que confirmar el dato exacto. En una sala donde cada pregunta sin respuesta pesa, esas frases tienen un sonido muy específico. Suenan a que alguien no sabe lo que está presentando. La reunión que debía durar 90 minutos terminó en 40. La junta pidió un informe complementario para la semana siguiente. Ese informe nunca quedó bien. Porque el problema no era de tiempo. Era estructural. Y aquí viene la pregunta que quiero que te lleves: ¿por qué ocurre esto tan frecuentemente en las organizaciones? Porque hay un error de percepción muy común en los niveles directivos. Se confunde visibilidad con valor. La persona visible en las reuniones, que habla con fluidez, que maneja el lenguaje del poder, parece más valiosa que la persona que construye silenciosamente la infraestructura de conocimiento sobre la que todo lo demás se sostiene. Pero cuando esa infraestructura desaparece, todo lo que estaba encima tiembla. El conocimiento institucional no está en los sistemas. Está en las personas que saben interpretar los sistemas. Que recuerdan el contexto.
que conectan los puntos que ninguna base de datos conecta sola. Y ese conocimiento, cuando sale por la puerta, no se recupera en 3 días. A veces no se recupera en años. ¿Qué pasó con el director? Sobrevivió a esa reunión. Pero su posición dentro de la organización cambió. La junta directiva empezó a hacer preguntas que antes no hacía. A pedir verificaciones que antes no pedía. La confianza, una vez que se fisura en ese nivel, raramente se repara sola. 6 meses después, el director salió de la empresa. No fue un despido dramático. Fue una salida de mutuo acuerdo. Que es la forma elegante de decir que ya nadie confiaba en su criterio. Y la persona que había despedido, para ese momento, llevaba 5 meses trabajando en una empresa del mismo sector con un cargo superior y un sueldo mejor. No hubo confrontación. No hubo venganza. No hubo ningún momento cinematográfico. Solo las consecuencias naturales de una mala decisión tomada con demasiada confianza y demasiado poco análisis. Esto no es una historia sobre karma. El karma es una forma cómoda de explicar lo que en realidad es simple causalidad. Las organizaciones que despiden sin entender lo que realmente tienen, pagan el precio de no haberlo entendido. Los directivos que confunden autoridad con conocimiento, tarde o temprano, se sientan frente a una sala llena de preguntas que no pueden responder. Y las personas que construyen valor real de forma silenciosa, que documentan, que conectan, que recuerdan, no desaparecen cuando las despiden. Se llevan consigo exactamente lo que construyeron. Y lo reconstruyen en otro lugar, para alguien que sí sabe reconocerlo. La lección no es que debas esperar a que tu jefe fracase. La lección es que si estás siendo el sostén invisible de una organización que no te ve, estás regalando tu activo más valioso a quien menos lo aprecia. Hazte visible antes de que te hagan prescindible. Documenta tu valor de forma que otros lo entiendan. Y negocia desde la fuerza, no desde la lealtad silenciosa. Porque la historia que te acabo de contar no termina con un villano castigado. Termina con alguien que finalmente fue valorado. Pero 5 años más tarde de lo que debería. No esperes 5 años. Suscríbete. La próxima semana, cómo identificar si eres el sostén invisible de tu organización y qué hacer con esa información antes de que alguien más tome la decisión por ti.